Elena Colina, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Carlos. Y como siempre, a poner música para alegrar una tarde como la de este 11 de marzo. Claro que sí, y además hoy te traigo a un luthier búlgaro llamado Veliko Nedjalkov. Podemos empezar por lo fundamental, porque yo, por ejemplo, soy ajeno a todo esto de la música, ya lo sabes, mi ámbito es otro muy distinto. Cuando leo lo de luthier, no tengo ni idea de qué es. Pues son maestros, son maestros que fabrican violines, violas, violonchelos, a veces con trabajos, y arqueteros, porque hacen los arcos. Y es que Veliko empezó a estudiar con 6 añitos la viola, y de hecho ha hecho una muy buena y vasta carrera, una carrera solística como violista, pero luego decidió que quería estudiar con el gran maestro luthier Jaromír Jo, y hoy en día es el profesor de lutería del Conservatorio de Alicante, pero también te puedo decir que ha estado en grandes orquestas, tanto a nivel nacional como internacional. Y me encantaría, ya que estamos aquí, Hombre, claro, le damos paso y que nos cuente, Veliko, cuéntanos cómo se hace un luthier. Un luthier, vamos a ver, hay muchas maneras de hacerse un luthier. Normalmente la gente va a escuelas, luego cuando terminan esas escuelas, hay escuelas muy importantes como de Cremona. Aquí también en España tenemos una escuela en Bilbao, también hay en Alemania, hay escuelas importantes, pero luego muchas de estas escuelas sí que te exigen de ir a trabajar con un maestro reconocido. Un maestro reconocido quiere decir que ha ganado concursos con medallas de oro, de gente muy famosa. El problema es que ese maestro quiere acogerte. Eso es lo difícil. Por eso es fácil ir a una escuela, pero luego encontrar de verdad un maestro cuesta muchísimo, o sea, es difícil. En mi caso no era así. En mi caso yo conocí a Jaromír, para mí era uno de los más reconocidos. De hecho, él tenía un concurso, fue reconocido el concurso mejor del mundo. Lo reconocieron en una entrevista en una revista, digamos, en Inglaterra. Y además ha sido ganador de varias veces de Wieniawski, un concurso muy importante. Le han invitado de jurado en ese concurso también. Ha sido ganador con medalla de oro también en Cremona, otro concurso importantísimo. En un concurso me comentó él que ganó las 3 medallas, o sea, llevó 3 violines y ganó el oro, la plata y el bronce, o sea que es algo se ve pocas veces. Y yo le pedí una viola para que me la haga a mí, porque sé que era uno de lo mejor que lo que he visto. Me hizo la viola y resulta que yo de pequeñito, mi abuelo era ebanista y yo he estado siempre con la madera, de pequeño trabajando muchísimo. Y él vino en mi casa y empezó a preguntar, ¿esa mesa quién la ha hecho? Digo, yo. ¿Y esto quién lo ha hecho? Digo, yo, porque a mí me encantaba hacer cosas. Y así nos hicimos amigos y un día me dice, ¿quieres estudiar conmigo lutería? Y yo digo, siempre he querido hacerlo. Lo que pasa es que no, a mí me daba vergüenza acercarme a una persona tan famosa, tan importante y decirle, ¿me puedes enseñar? Y era al revés, vino a él y era algo impresionante. Estuve casi 15 años estudiando con él, o sea, primero 5 años solamente era reparación de instrumentos antiguos y los otros 5 lo dedicamos de hacer instrumentos nuevos, violines, violas, chelos. Y los últimos 5 años, digamos, era ya comentar todo el trabajo, comentar cosas ya pequeñitas. Y otra cosa interesante es que él venía a mi casa durante 5 meses, 6, vivía en mi casa 24 horas. Entonces yo estudiaba con él en mi casa, de hecho me cocinaba él, de la comida checa, la conozco bastante bien,
Y claro, estudiar así con una persona no tiene precio. Esto ha sido como, no sé decir, como mi padre, pero no es mi padre. Es un maestro, ¿no? Mi maestro. Esta figura que existía antes y que Sí, tenían las figuras más antiguamente reconocidas. se hacía así. Se tutelaba exacto, incluso. Exacto. Para mí ha sido, no sé, único. ¿no? Una experiencia vital al menos que Sí. te da para varios libros. Sí, se puede hablar mucho y también influye mucho su manera de ser. Eso, aparte de la maestría que te está dando, quieras o no, al vivir con él, coges muchas cosas para mí es algo único. No, Igual que la profesión de luthier, ya no hay tanta gente, ¿no?, que construya estos instrumentos. ¿Tú convives con uno? ¿Alguna vez has visto cómo se construye uno, Elena? Sí, he tenido esa suerte porque Fíjate. además yo estudié en el Conservatorio Superior de Bilbao y entonces, como él ha Ha dicho, dicho, claro, me tenías- subía corriendo porque estaba en la planta cuarta y entonces me subía corriendo para ver cómo se hacían los violines, siempre me llama mucho la atención. Entonces, Veliko, cuéntanos cómo se hace un violín, una viola, supongo, un violonchelo, supongo que cuanto más grande, pues más tiempo emplearás. Pero ¿cómo se hace sí, una viola? el tiempo sí, cuanto más grande, más tiempo, pero podemos decir que para mí lo más complicado es hacer un violín porque es el más pequeñito. Cuanto más pequeñito, todo es más fino, hay que trabajarlo muy especialmente y es complicado, no es tan fácil como mucha gente se cree. Un violín se puede hacer, cualquier persona puede hacer un instrumento, pero hacer un buen instrumento es lo que cuesta. Muchas veces es igual que tocar, cuanto mejor te haces como músico, más te das cuenta que no sabes nada. Entonces yo creo que en todas las profesiones pasa lo mismo. Hacer un buen instrumento es complicado, de verdad. Yo la última viola ahora la estoy haciendo para unos músicos en Malta y estuve con los jefes, estaban hechos en 1 hora y media y luego tardé para terminarlos unos 8 o 10 horas. No se trataba de ganar más dinero o no, simplemente a mí me van a pagar lo que me van a pagar, pero yo cuando hago un instrumento, para mí no es un violín, no es una viola, es una obra de arte. Para mí esto, a mí no me interesa que este violín, si lo hago mejor o lo hago peor, tenga otro precio. No, yo siempre cuando hago un instrumento intento que sea lo mejor en ese momento que puedo dar. Dicen que en la mesa mientras se come y en la televisión no se tiene o no se debe hablar de precios y de dinero, pero claro, yo te estoy escuchando hablar de esos violines hechos a mano, todo cuando pasa por artesanal tiene un valor mayor, tiene un coste mayor. ¿Cuánto podrían alcanzar un violín estándar dentro del mercado hecho a mano? Hecho a mano de un buen luthier suelen costar entre 10, 12, 15, depende también. 12.000 euros, 1.000 ¿no? euros, sí, vale, exactamente. Vale. Para que la gente de Exactamente. repente no se eche a las calles Sí, pensando, sí, pues 12, sí. 15 euros no está mal. 12.000 No. o 15.000 euros Sí, hecho por un sí. luthier artesanalmente. Hablamos de buen instrumento, de un buen maestro. Seguramente que nos están escuchando muchas personas que bien tienen un hijo al que le tienen que comprar un violín o ellos mismos son violinistas y quieren tener otro violín o mejorar su instrumento. ¿Qué pautas debe de seguir esta persona, este violinista o este violista o chelista para conseguir un buen violín, un buen instrumento? Vamos a ver, instrumentos buenos, aparte de que estamos hablando de 12, 15 mil, 20 mil, 30, 50, hablamos también, existen de millones de Stradivari. Hay instrumentos que son antiguos y que no son construidos muy bien, en sentido están hechos muy rápidos, pero cuando un luthier los coge, los arregla por dentro, los grosores, absolutamente todo, ese instrumento ya no es el mismo instrumento, o sea, ese instrumento tiene un valor pequeño porque realmente el valor del instrumento no es porque cómo suena, es cómo está fabricado, o sea, hecho. Entonces, ese instrumento siempre tendrá ese precio de 1.000 euros, pero si lo coge un buen luthier, le arregla por dentro absolutamente los grosores, se cambia todo, se arregla, ese instrumento suena como otro instrumento de 8 o 9.000 euros.
pero nunca puede tener ese precio porque la construcción por fuera no es lo mismo, no nos podemos guiar por el sonido. Y entonces a eso es lo que estoy diciendo, que un alumno pueden tener muy buenos instrumentos a un precio muy económico. Simplemente hay que ir a buenos profesionales y buscarlos. Yo pensaba que esto era como en Harry Potter, ¿no? Que el niño llega a la tienda, lo toca y es el violín quien lo elige a él y no el niño al violín. Sí, pasan muchas cosas. A mí me han venido gente que han venido, han probado un instrumento y me han comentado, este es el mío. Y no quieren probar más, o sea, pueden probar mucho más, pero dicen, no, este es el mío. Oye, Elena, qué interesante todo lo que nos ha contado Belico. Hay una cosa importante que antes me ha contado, que depende de dónde compres el violín, si es en un lugar o en otro, en un país o en otro, tiene luego mucho que ver cuando vienes a tu país de origen porque tiene más humedad o lo que sea. Sí, ¿verdad? esto es muy importante cuando se elige un instrumento. Tenemos que tener en cuenta si tenemos el aire acondicionado puesto. Una madera, cuando está en un sitio seco, está más tensa y resuena muchísimo. Entonces, si tú compras un instrumento en un sitio seco, en Suiza, Alemania, en sitios en República Checa, esos instrumentos pueden sonar perfectos y cuando lleguen aquí, por ejemplo, en nuestra zona, en Alicante, Valencia, donde está cerca del mar, es mucho más húmedo, ese instrumento sonará bastante más apagado. Entonces, yo les recomiendo a la gente que se lleven el instrumento y que lo prueben en condiciones que ellos conocen, en su casa, en una sala, donde ya saben dónde van a tocar. Esto es importante porque se puede llevar algún que otro disgusto. Oye, muy interesante. Elena Colina, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Belico, muchísimas gracias por estar esta Encantado. tarde con nosotros. Encantado. Tenemos que ir al taller algún día con la Sí. cámara para ver Sí. cómo trabaja aquí en la ciudad de Alicante. Señoras y